Hola, hoy he madrugado un poco para dibujar la luz del amanecer en la Plaza de Quevedo de Madrid. Tengo aquí un cuaderno con papel de acuarela, una caja de acuarelas, lápiz y rotulador. Así que empezamos ya con el lápiz. Voy a dibujar primero la línea del horizonte, que ya sabéis que está un poco a la altura de la cabeza de las personas. En este caso no hay muchas personas por aquí, pero más o menos calculad que el techo de los coches, si imagináis una persona de pie junto a un coche, más o menos la cabeza está un poquito por encima del techo del coche, así que por ahí puede ir la línea del horizonte. Marco luego un eje de simetría de la página que me va a coincidir con el eje de simetría de la estatua de Quevedo que hay en el centro de la plaza, porque quiero que sea la protagonista del dibujo. Y luego voy situando ya todo lo que es la rotonda central de la plaza y los edificios de alrededor que forman como una especie de arco curvado, porque la plaza en realidad es una glorieta, es redonda y los edificios tienen que tener un poquito de curva para que se vea bien la forma. Voy marcando otros elementos como estos setos que hay en el césped. Y voy definiendo un poquito el monumento central, toda la estatua, etc. Aquí la estatua va a ir a un tamaño muy pequeño, así que es fundamental intentar simplificar lo más posible la estatua sin que pierda personalidad, que se vea un poco el triángulo este de la capa, que se vea un poco la espada del otro lado, la forma del pelo de Quevedo también es muy característica, el cuello este que tiene. Y luego ya vamos haciendo toda la peana de la estatua, que tiene debajo también unas estatuas en relieve. Una vez que he dibujado a lápiz todo el escenario, voy a hacer también algún coche aquí en primer plano. Para ello me voy fijando en los coches que pasan y voy pillando la postura. Si veis que no tenéis mucha práctica en dibujar coches así un poco en movimiento, podéis ir haciendo fotos de algún coche que pase y empezáis a situarlo en el sitio correspondiente, como en este caso de aquí, este coche blanco. Lo sitúo ahí un poco a la izquierda de la plaza. Luego detrás voy a poner un autobús. Los autobuses son un poco más fáciles porque son como unas cajas alargadas, grandes. Entonces lo podéis poner, aunque sea ahora a lápiz, simplemente la silueta, la rueda y alguna ventana.
Y ahora puedo ir situando un poquito otros coches, como un coche de perfil ya más a la derecha. Este coche, según lo sitúo, veo que me va a tapar un poco el ciclista ese que hice al principio. Tendré que moverlo, pero bueno, me guío como antes por una foto o por un coche que pase y lo voy dibujando ahí, la silueta por lo menos. Ahí muevo el ciclista para que no lo tape el coche que he dibujado delante. Y voy haciendo el coche aquí. Lo importante no son tanto los detalles del coche como poner bien las proporciones, la distancia entre las dos ruedas, la altura con relación a la anchura y sobre todo la colocación del coche en su lugar. Aquí pongo otro coche más en primer plano, del que solo se verá la parte delantera y que tapa un poquito al primero que hice. Y también es muy importante tener cuidado de que todos los coches tengan más o menos el mismo tamaño, puesto que están casi a la misma distancia de nosotros, menos alguno como el autobús este que he puesto al fondo, que será más pequeño. Y una vez hecho ya todo el dibujo a lápiz, voy a empezar a ir haciendo el rotulador, empezando como siempre por el objeto que está más cercano a nosotros. En este caso serían los coches. En realidad es el coche de la izquierda, pero bueno, empiezo por el de la derecha porque es independiente, no se tapan uno a otro. Hago lo que es toda la silueta del coche, luego marco las ventanillas, marco un poco las puertas y marco la parte inferior del coche con las ruedas y la sombra. Me pongo ahora con este coche que está al fondo, pero antes de acabarlo, veis que hay un coche a la izquierda que está más en primer plano, así que voy a hacer primero a rotulador este coche que va a tapar al anterior.
Por lo tanto, es importante que se haga antes para que no se mezclen las líneas. Sigo luego con toda la rotonda central, con la estatua. Voy haciendo sobre todo la silueta de la estatua, porque el interior ya lo puedo ir perfilando un poco más con el color y con las sombras cuando las dé. Marco alguna línea como ayuda para luego identificar dónde están las figuras de la base de la peana. Y ahora voy a hacer también la parte de arriba de la estatua para definir un poco mejor ya el personaje de Quevedo. Empiezo ahora a detallar un poco a rotulador el fondo, sobre todo las siluetas de los edificios. Marco los tejados, los diferentes pisos, aunque no entro todavía en detalles de los balcones, las ventanas, etcétera.
Y ahora ya cuando tengo hecho toda la masa del edificio voy a empezar a hacer detalles como las ventanas. Esta torre tiene como 3 columnas que se ven a través 3 huecos. Y luego voy haciendo los balcones, que veis que son muy básicos. Es simplemente un rectángulo alargado con un rectángulo un poquito más grueso en la parte de abajo. Eso da la idea ya de un balcón y al nivel al que estamos dibujando es suficiente para dar una impresión de que hay un balcón ahí. Marco los barrotes de algunos balcones más grandes y voy haciendo todos los detalles de la fachada. Empiezo ahora a dar color, voy a empezar por toda la masa de edificios que está detrás del monumento y aunque veis que tienen distintas tonalidades, lo unifico un poquito todo con un color crema, un color siena tostado con bastante agua para que quede claro pero que dé un tono amarillento a todo el fondo. Si os fijáis bien, la estatua y el fondo en la foto se ven del mismo color, pero lo que voy a hacer es dejar la estatua más en tono blanco y hacer todo el fondo de ese tono ocre que estoy dando ahora para que se distinga un poquito más. Habréis visto que he variado también, mientras hacía el dibujo, las proporciones de la estatua y el edificio, puesto que en la foto veis que el edificio está por encima de la estatua, tiene mayor altura, pero lo he dejado un poco más pequeño para que la estatua central destaque y el monumento, la estatua de Quevedo, quede en el cielo y destaque un poquito más. Ahora ya al darle este color distinto al fondo, un poquito más oscuro que la estatua, destaco aún más la estatua, que es lo que a mí me interesa, que no se funda con el fondo, sino que sobresalga un poquito y destaque sobre el fondo. Hago ahora un gris un poquito más azulado, partiendo de ese mismo gris de los edificios, para dar todas las zonas de la estatua que estén un poco en sombra. Siempre tengo que recordar que la parte derecha, que es de donde viene la luz, se va a quedar en blanco prácticamente, con alguna sombra pequeñita, pero se va a quedar sobre todo en blanco para que destaque bien esa mancha de luz con el fondo del edificio. Pero las zonas de sombra las voy a dar con ese tono gris azulado. La base de todo el monumento va a ser un poquito más crema, más tirando a naranja para que se diferencie bien. Y aprovecho ese mismo color un poco caldera para hacer algún otro edificio de ahí en la derecha.
con un color negro con una mezcla de azul, que sea un color gris bastante intenso. Voy a empezar a dar toda la parte del asfalto, toda la parte que no sea carrocería de coches, incluyendo las ruedas, toda la parte de goma de las ruedas. Lo doy con ese tono bastante intenso que luego aclarará un poquito y me sirve como base de todo el asfalto de la calle. Ahora con un azul celeste, un azul cerúleo mezclado con un poquito de cobalto, voy a dar con bastante agua toda la parte del cielo, que es un cielo azul de un día soleado prácticamente uniforme. Aquí lo único que tengo que tener cuidado es reservar en blanco esta cámara que hay a la izquierda y sobre todo reservar en blanco toda la figura de la estatua de Quevedo. Aunque luego le daré sus sombras, sí es importante que quede en blanco con respecto al cielo y que en esa parte del cielo sea bastante intenso para que se recorte bien la estatua sobre el fondo azul del cielo. Ahora voy a crear dos tonos de verde, un tono de verde muy claro, muy amarillo, que va a ser para las zonas donde haya luz en la vegetación, tanto en el césped de la rotonda central como en la parte superior de los árboles, sobre todo de este árbol grande de la derecha. Y también voy a dar este tono muy luminoso en la parte superior derecha de los setos. Voy dando un poco de volumen a los árboles mientras que está húmedo el verde primero que he dado, dándole un poco más de sombra en la parte de abajo. Y ahora voy a empezar a dar con el verde brillante amarillento toda la zona superior derecha de los setos, que es de donde recibe la luz de la derecha y desde arriba.
Los setos que queden en sombra los voy a dar directamente con el color verde oscuro y luego con ese mismo color voy a ir dando toda la zona inferior izquierda de los otros setos para que se distinga bien la zona de luz de la zona de sombra. Empiezo ahora a sombrear un poquito los coches, que aunque la mayoría sean de tonos muy claros, como están en sombra, tendrán un poquito de color gris con alguna tonalidad. En este caso voy a hacer un gris un poco verdoso para este primer coche. Relleno toda la superficie del coche, menos el piloto trasero que vaya en rojo, y me interesa que quede el color bastante luminoso, pero el resto lo relleno con ese mismo tono uniforme gris de fondo. Este coche, que va a ser blanco, tiene todo este lateral derecho del coche en sombra, porque la luz viene de la derecha y un poco arriba, entonces esta parte más cercana a nosotros estará en sombra, y para ello utilizo un gris muy aguado con un poquito de violeta para darle ese tono de sombra al color del coche, que originalmente es blanco. Voy dando ahora las sombras de los edificios. Estos van a ser unas sombras suaves del mismo color del edificio, pero un poco más oscuro, que son las sombras que habría realmente en un día un poco más nublado, un poco con una luz un poco más homogénea. Los edificios son volúmenes grandes que tienen sus luces y sus sombras. Como la luz viene de la derecha, pues tendrían la sombra a la izquierda. Y ahora con un azul oscuro, ultramarino, con un poquito de violeta, bastante intenso, voy a hacer todo el interior de las ventanillas de los coches. Los coches, como normalmente tienen ventanillas un poco tintadas y el interior está más oscuro que el exterior, aunque las ventanas son transparentes, la sensación que da es de oscuridad dentro del coche. Hago con este mismo color también los balcones, que como veis son simplemente rayas verticales de ese color. Ahora, cuando ya esté seco toda la pintura de abajo, voy a ir dando con un rotulador negro los detalles más finos que haya, que sean de negro intenso, un negro 100%, como puede ser la parte de arriba de este coche, como puede ser la parte de arriba del autobús que hay detrás. Todos estos pequeños detalles que a pincel sería difícil darlos tan pequeños, y haría falta varias capas de negro para conseguir un negro bastante intenso y que quede bien definido por encima de los grises que hemos dado anteriormente. Relleno todo lo posible el autobús, dejo un espacio en blanco en la parte frontal del autobús para poner el cartel luminoso que tienen en la parte delantera, y voy rellenando no las ventanas, sino todo el chasis del autobús, que en la parte superior es negra.
Ahora voy a empezar a marcar las sombras duras que hace el sol, que la sombra que reflejan unos edificios sobre los otros. Al ser un sol muy bajo todavía, son sombras muy intensas que se marcan sobre la superficie de los edificios, sobre el césped, etcétera. Lo marco primero a lápiz y luego con una mezcla de violeta y un poquito de azul cobalto creo un color que es el que voy a dar todo por encima de los edificios, respetando esta línea de lápiz que he marcado. Es muy importante que quede muy marcado, que se haga sobre cuando está ya la pintura totalmente seca, porque si no se difuminaría y no quedaría tan marcada la sombra. Esta sombra es importante que quede muy marcada para que se distinga bien. Marco sobre los edificios, que al transparentarse un poquito este color violeta sobre el color original del edificio, va a dar una tonalidad de ese mismo color, pero un poco más oscura. Hago lo mismo en el césped, con la forma del edificio así un poquito quebrada. Y voy acentuando algunas sombras como las del monumento para que se note mucho más el volumen y la sombra y la luz que tiene ese monumento con esta luz tan baja de la mañana. Y con estos últimos detalles ya quedaría acabado el dibujo. Sombreo un poquito más los coches y bueno, ya con esto lo daríamos por acabado. Aquí tenéis la escena original y el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.